a Christopher Shaw. Christopher, entre otras cosas, ha escrito 2 libros que muchos, estoy seguro, de ustedes leen todos los días. Son libros no para leer del principio al final en un rato o en un poco tiempo, sino para leer cada día un capítulo diferente. El primero de ellos fue Alza tus ojos y el segundo es Dios en sandalias. En las vacaciones estuve viendo el video de Warren Sánchez y me cuesta mucho ahora decir que usted puede comprar en la librería de la iglesia, pero es así. Damos gracias al Señor por poder tener la librería, por los hermanos que trabajan en ella y por poder ofrecerles libros como este. El otro estaba esta mañana, no lo encontré ahora, Alza tus ojos se llama, y Dios en sandalias, que es el principio de otro que hace como 4 años me está diciendo que va a escribir, pero que no lo escribe. Aparte, Christopher dirige una revista, la revista más importante cristiana de toda Latinoamérica. En una época se imprimía, pero ahora es digital, así que cualquiera que quiera suscribirse a esa revista lo puede hacer, con los mejores artículos, las mejores noticias, las noticias del mundo evangélico. Así que para nosotros es un privilegio tener en esta noche a Christopher, al que le damos una bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Se ve que no le habían pasado el dato de mi estatura. Esta mañana tuvimos un pequeño incidente. Estaba Pablo Garibotti dirigiendo el coro y yo quise ajustarle el atril. Usted, si lo conoce a Pablo, sabrá que entre Pablo y yo hay una diferencia interesante de estatura. No sé quién de los dos es el anormal. Uno de los dos es anormal. Muy bien, yo me alegro mucho que la iglesia tiene una escuela de música, pero tengo que confesarle, mi familia yo soy apasionado por la música clásica. Mi mamá nos llevaba a escuchar a los 5 hijos un concierto de música clásica todas las semanas. Y un recuerdo que tengo de la adolescencia es sentarme con papá a escuchar las sonatas de Beethoven con partitura. Y sin hablar, por supuesto. Era pecado hablar durante una sonata de Beethoven. Así que debo confesarles que mi peor pesadilla como papá fue cuando mi hijo amagó a estudiar batería. Si usted tiene ese problema, le recuerdo el versículo que dice: esta clase solamente con oración y ayuno. Si su hijo quiere, por el que estaba tocando la batería, ¿no? ¿Dónde está? Dios te bendiga. Son lindos los bateros, pero no en mi casa. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Yo voy a compartir un concepto del libro de Hebreos. Señor, estamos muy agradecidos porque aún vivimos en un país donde tenemos libertad de reunirnos en tu nombre y de abrir tu palabra, Señor, de estudiarla, de escucharla, y de por, Señor, tu misericordia también intentar vivirla.
Señor, en esta noche queremos que tu palabra nos anime, nos ministre, nos limpie, nos señale el camino por el cual tú quieres que avancemos. Señor, recibimos con gratitud tu palabra y pedimos que haga la obra en nuestros corazones, que solamente pueda ser tu palabra. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Amén. El libro de Hebreos es un libro que es parecido al de Levítico. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y llega a Hebreos, es como que pega un pequeño tropezón, porque Hebreos no es un libro de fácil lectura. El contenido de Hebreos es extraordinario, pero se complica la lectura porque el autor nos comparte una frase o un concepto y luego es como que tomara un punto de ese concepto y lo desarrollara dentro de lo que yo comparo como una especie de paréntesis. Entonces él comparte un concepto y se agarra de todo lo que hay en ese concepto, se agarra de un punto y parece que se fuera por las ramas y luego vuelve. Entonces, para nosotros que estamos acostumbrados a pensar linealmente, se nos hace difícil a veces seguirle el hilo del argumento del autor. Yo le voy a compartir unos versículos, no los vamos a poner en pantalla, pero yo voy a compartirles unos versículos que nos permiten ver el hilo, el esqueleto del libro de Hebreos con mucha claridad. Y una vez que veamos esa línea, vamos a poder concentrarnos en lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Hebreos 1:1 dice, lo conocemos muy bien: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Nos mete de entrada en el tema de un Dios que habla. Y un Dios que, según lo que podemos observar en este primer versículo, es un Dios que quiere hacerse oír, quiere hacerse escuchar. Entonces ese Dios recorre muchos caminos y emplea a muchas personas y reitera su mensaje en muchos momentos de la historia, porque es un Dios que quiere conectarse con el ser humano. Tiene algo que decirnos. Y es un Dios que, bendito sea su nombre, no se da fácilmente por vencido. Entonces, muchas veces y de muchas maneras habló por medio de sus profetas. Ahora, en estos últimos días, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dios mandó un nuevo mensajero que es la persona de Jesús. Ese es el tema que introduce el libro de Hebreos. Luego hace todo un paréntesis acerca de la autoridad de Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 1, retoma la idea de Hebreos 1:1. Así que dice, que había dicho en el 1:1, que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras diferentes, y que en este tiempo ha hablado por medio de su Hijo. Ahora dice, como si fuera una continuación de lo que acaba de decir:
Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Juan Pablo recién mencionaba la triste historia de estas grandes catedrales, estas grandes iglesias que hoy son mausoleos. Y nos recordaba de un principio fundamental: nadie se enfría del día a la noche. Debemos prestar atención, no sea que nos desviemos. Cuando vos te desvías del camino, al principio estás pegadito al camino. Casi no te das cuenta que estás desviado. Es solamente cuando avanzás unos kilómetros que los caminos comienzan a abrirse y te separás del camino. Y llega un momento que ya no ves el camino original. Pero cuando te desviaste fue muy leve la modificación. En el versículo 7 del capítulo 3, ya son 3 los capítulos, continúa con lo que está diciendo y nos dice el autor: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Hilamos entonces. Dios habló de muchas maneras, hoy habló por medio de sus hijos, de su Hijo. Debemos prestar atención para no desviarnos, y cuando escuchamos su voz tengamos cuidado de no endurecer nuestro corazón. Y va a ampliar ese concepto de endurecer el corazón en el 4.2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, sigue con el tema del Dios que habla, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Es decir, Dios habla y Dios no está en la tarea de informarnos o de entretenernos. Dios habla porque pretende de nosotros algo. Dios no habla por hablar. Dios habla porque tiene una verdad que desea comunicar a nosotros, y esa verdad tiene vida. Pero para que esa verdad libere la vida que debe liberar en nosotros, nosotros debemos sumarle a esa verdad un ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente? La fe. Ellos escucharon la misma palabra que nosotros, dice el autor de Hebreos, pero no les sirvió de nada porque no les sumaron fe. ¿Está bien? Ese es el tema que está desarrollando el autor de Hebreos. Y yo ahora quiero concentrarme en una frase que el autor repite varias veces. Pero Cristo, que fue fiel como hijo sobre la casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos, nosotros somos la casa, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza.
Luego en el 3:14 vuelve a usar una frase parecida, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y en el 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Quiero enfocarme por un minuto en esta palabra retener. La palabra en griego retener significa algo quizás más agresivo que simplemente agarrar. Se podría traducir esa palabra amarrar nuestra confianza, atar nuestra confianza, encadenar nuestra confianza, esposarla. Es algo que implica una acción en la cual yo la aferro de tal manera que no corra peligro de perderse. Y cuando yo pienso en esa imagen de amarrar, me acuerdo de mis días en el servicio militar. Me tocó la Marina y me mandaron a una bañera con un motor que se llamaba el Ara Bahía Aguirre. Creo que la última campaña a la Antártida que hizo ese buque fue el año que fui yo. Después le dieron de baja a ese buque. Era muy viejo, muy antiguo. Y ese barco tenía como función llevar provisiones a la Antártida, y tenía bodegas adelante y atrás, bodegas profundas en las cuales se ponía materiales de construcción, material de combustible, comida, ropa, las cosas que se usan en la Antártida. Y cuando se terminó de llenar las bodegas tenían un marco inmenso y se tapaba esa abertura con unos enormes planchones de quebracho. Eran tan pesados que se tenían que colocar en su lugar con un guinche. Se colocaba cada una de esos planchones uno al lado del otro hasta que la bodega quedaba cerrado. Pero el peso de esa madera no garantizaba que las bodegas no pudieran en algún momento, por los movimientos del mar y las olas que a veces pasaban por arriba de la cubierta, las bodegas no pudieran destaparse. Así que a el quebracho se le sumaba arriba una lona, de esas lonas pesadas que se usan en los buques, y cuando esa lona tapaba todo, se le ponía una soga. Había allí cabos, cabo primero, un cabo principal, que llevaban años en el mar y que eran expertos en hacer nudos, y cruzaban de un lado al otro la soga y la tapaban completamente con sogas tiradas horizontal y verticalmente para que no hubiera posibilidad alguna de que esa tapa en una tormenta se volara. Esa imagen es la que nos comunica el autor de Hebreos.
quiere que tomemos conciencia de que la confianza en Dios se puede fugar, se puede volar, se puede ir corriendo cuando nos tropezamos con las tormentas que son comunes a la vida. Las cosas que nos ponen a prueba, que son parte de vivir en un mundo caído. Y el telón de fondo de Hebreos es precisamente el ejemplo de la salida de los israelitas de Egipto. Y ustedes saben, si han leído el libro de Éxodo y luego la continuación del relato en Números, ustedes saben que el pueblo salió de Egipto con gran regocijo, con gran alegría, confiando en que Dios los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Pero con una repetición que nos lleva al hastío. Vemos que cada vez que ese pueblo se enfrentaba a una prueba, se les esfumaba la confianza. La primera vez, recién salidos de Egipto, después de ver todos los milagros y las señales que Dios hizo frente al Mar Rojo, el pueblo perdió su confianza y comenzó a murmurar. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto si vamos a morir aquí a orillas del mar? La confianza no les duró absolutamente nada. Y lo que nos quiere ayudar a entender el autor de Hebreos es que nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en lo que Dios ha hablado, es frágil. Somos por naturaleza personas que tendemos a dudar. Tendemos a cuestionar. Tendemos a creer que a Dios se le escaparon las cosas de la mano. Entonces el autor de Hebreos nos dice: aten su confianza, amárrenla, encadénenla, no dejen que se vaya, no dejen que las tormentas de la vida se lleve la confianza, porque si pierden la confianza en Dios, lo pierden todo. Otra imagen que se me viene a la mente con esta frase, retengamos nuestra confianza, es la de la persona que es un jinete que practica el salto, ¿cómo se llama? ¿Qué salto? ¿Ornamentales? Equitación, para no complicarla. ¿Usted vio alguna vez vio alguna de esas competencias? ¿Sí? ¿Está ahí o se durmió? ¿Sí? ¿La vio? No me diga que usted alguna vez que vio cuando uno empieza a hacer así con los canales, pero puede ser que uno paga 600 pesos por mes y no hay nada para mirar. Y caíste en un lugar donde están dando una competencia hípica en Rumania. Y decís, bueno, negro, poné los pochoclos, perdido por perdido, vamos a mirar esto.
Y vos ves, mirá cómo saltan, mirá, porque no entendés nada del tema, ni cómo es el puntaje, ni nada. Pero ahí van los jinetes, vieron que hacen ese, parece que tuvieran resortes en la... Y van, y a veces ocurre que un caballo, dando la vuelta, porque son muchos obstáculos y tienen diferentes niveles de dificultad, un caballo cuando llega a un obstáculo se asusta. ¿Lo han visto? Y el caballo es como que clava los frenos y el jinete casi pasa para el otro lado. El buen jinete desvía a su caballo y lo hace dar todo una vuelta, y usted va a ver que el jinete se inclina para adelante y lo acaricia al caballo, y usted va a ver que le susurra cosas al oído. ¿Qué es lo que está haciendo el jinete? Está ayudando al caballo que gane otra vez confianza, para que cuando vuelva a intentar esta vez logre saltar. Y de esa imagen yo creo que tenemos una pista acerca de lo que tiene en mente el autor de Hebreos cuando nos dice: retengamos hasta el fin nuestra confianza. Y ese tema, hasta el fin, mis hermanos, es importante. Porque yo le digo algo, a veces nuestra confianza dura lo que dura el caminar desde la reunión, el lugar donde terminó la reunión, hasta la parada del colectivo. Juan Pablo se mandó una enseñanza magistral acerca de la necesidad de la paciencia, de ser paciente, porque la paciencia ha de dar su fruto. ¿No es así? Y vos te quebrantaste, Juan Pablo no invita nunca adelante, nunca invitas a pasar adelante. A veces puede ser, ese día recién vuelto de unas vacaciones dijo: voy a invitarlos adelante, los que quieren que Dios les dé más paciencia. Vos pasaste adelante, lloraste, justo tocaron esa canción que a vos te hace llorar, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Señor, vos no sabés lo que le estás pidiendo, pero vos lo cantás igual. Y levantás la mano y le pedís a Juan Pablo que ore por vos, y él ora por vos, y salís con la determinación de que yo voy a empezar a trabajar con la ayuda de Dios en ser una persona más paciente. Dios me habló, hermano, me tocó el corazón. ¿Vieron cómo decimos en los... Qué lindo? Y le decimos a Juan Pablo: qué linda palabra, Juan Pablo, yo necesitaba esa palabra. Está todo emocionado. Dios, esta parte no está en la Biblia, pero Dios está allá en el cielo y tiene algunos ayudantes ahí que están dando vueltas, y entonces el Señor dice: che, míralo a Christopher, está quebrantado, quiere aprender paciencia. Vos lo escuchaste, mirá, me dijo que todo lo que hay en él necesita ser cambiado, así que pongámonos a trabajar. Y Dios sabe que yo de acá me voy a la casa de unos amigos a comerme una napolitana que se come sola. Así que le dice a alguno de los ayudantes: anda a pinchar la goma del colectivo. Vos estás ahí en la parada, gracias Señor. Miráselo, porque vos sabés que los vagos que están allá se van a comer las porciones que te tocan a vos. Y baja un ángel, y el ángel se infló la goma.
y vos estás ahí en la parada y decís: Señor, alabo y bendigo tu nombre porque ya empezaste a trabajar en mí. Gracias, Padre fiel y bueno. No te reconoces, ¿verdad? ¿Qué decís vos? Este país de porquería. Primero no encontré un kiosco para cargar el SUBE y ahora no viene el colectivo. Es todos los días la misma historia a veces. El Señor que está allá arriba pone primera lección 0. Si retenemos, ¿hasta cuándo dice? Hasta el fin, nuestra confianza. Y ahí está el desafío, hermano. Salir y mañana, lunes y martes y miércoles, jueves, viernes, tener la misma confianza. Y yo quiero agarrarme de esa imagen del jinete. ¿Cómo hacemos para retener nuestra confianza? Creo que el salmista nos da una pista. Salmo 42 dice: ¿por qué te abates y te turbas, alma mía? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Se está hablando a sí mismo. Y luego él se dice a sí mismo: espera en Jehová, pues aún he de ver su salvación. Él se habla a sí mismo. Es como que esa alma asustadiza que nosotros tenemos dentro nuestra necesita que nosotros la calmemos, que le hablemos palabras que le devuelven la confianza en el Señor. Yo contaba esta mañana de un amigo, un pastor muy querido, José Luis, que él iba a algunas reuniones de la iglesia y volvía más desanimado de esas reuniones de lo que había llegado. Eran esas reuniones del equipo ministerial. Y yo le preguntaba a Juan Pablo y él me confirmó que esta mañana también hay en esta congregación. Hay hermanos que tienen el don de apagarle la fe al otro. ¿Los conoce? Usted dice: no, ese es mi don, ese es el mío, yo lo uso a cada rato porque no hay que ser tampoco radical en él. Yo soy cristiano, decía uno, pero no dejo que se me vaya de las manos el asunto. Y él venía de algunas reuniones completamente pinchado, porque donde había una expresión de fe, enseguida salían los hermanos para apagarle la fe. El otro día leía a mis hermanos que cuando Caleb y Josué quisieron animar al pueblo a entrar a la tierra prometida, el pueblo, alineado con los 10 espías, quisieron apedrearlos. Miren qué molesto puede ser la fe cuando está en un pueblo que no vive por la fe. Y entonces este José Luis tenía una costumbre que él volvía a casa y le decía a su señora: me voy al baño. Y se metía en el baño y se paraba delante del espejo. Te dice: este está medio loco. Y delante del espejo él se predicaba a sí mismo fe.
él se exhortaba a sí mismo a volver a creer las verdades de Dios. Y yo creo que hay base como para creer que esto puede ser algo que nos podría ser de mucha ayuda y que tiene el respaldo de Dios. Dice Pablo en Romanos: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. ¿Por qué no alcanza con solo creer en el corazón? ¿Por qué hay que confesar con la boca? Pues históricamente nosotros hemos dicho, no, lo que pasa es que la confesión, si es pública, da testimonio de lo que ha pasado dentro mío, pero yo hoy estoy cambiando un poco mi perspectiva y creyendo que la confesión es primeramente para beneficio de mí mismo. Hablar en voz audible y declarar que Jesús es el Cristo no es lo mismo que pensarlo. Y más adelante, en ese mismo texto, ese capítulo de Romanos, Pablo dice: así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y una vez más, yo muchos años creía, si yo le hablo la palabra a Juan Pablo, yo voy a despertar fe en él. Pero hoy creo que el que primeramente necesita escuchar esa palabra soy yo mismo. Yo necesito declarar la verdad de Dios. Yo, frente al Mar Rojo, necesito decirme a mí mismo: Christopher, no te atribules ni tengas miedo. Jehová ha prometido que te llevará a la tierra prometida y Él es fiel para cumplirlo. Retengamos nuestra confianza. Yo tengo como disciplina para el inicio del día arrancar el día declarando en voz audible, solamente para el beneficio mío, las verdades que van a ser las que guían mis pasos en este día. Así que aún recién despierto y en la ducha ya comienzo a declarar: este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y me regocijaré en él. Si estoy enfrentando una dificultad o un problema, declaro ahí en la ducha: Señor, tú estás sentado y reinas soberano sobre todas las cosas. No hay nada que se escape de tu control. Si me siento desanimado, declaro: Señor, no hay nada en la tierra o debajo de la tierra que pueda separarme de tu amor. Bendito sea tu nombre. Y de esa manera logro que esa confianza asustadiza que tenemos se afiance y eche raíces en mi corazón, para que viva enfrentándome a las dificultades de la vida con otra óptica.
Amén. Retengamos hasta el fin nuestra confianza en Dios y en lo que Él ha declarado. Si son muchos en casa, me anticipo a que va a haber una cola en el baño, porque van a haber unos cuantos que quieren predicarse a sí mismos fe. Unos cuantos que quieren mirarse en el espejo y quieren decir: ¿por qué te abates y te turbas, alma mía? Explícamelo. Y si el que está en el espejo no te puede decir nada, decile: confía en el Señor. Dios es bueno y Él tendrá la última palabra en todas las cosas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, en tu bondad, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, queremos denunciar que toda sensación de soledad, que toda sensación de haber sido abandonados, de tener que pelear solos la batalla de esta vida, son totalmente falsas. Tú estás a nuestro lado, Señor. Y tú, Señor, conforme a tu palabra, eres nuestra roca. Eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio, eres nuestro escudo, eres el que hace justicia a nuestro favor. Señor, esta noche queremos volver a confiar plenamente en ti y queremos declarar que es nuestra intención, con tu gracia y con tu ayuda, vivir vidas que testifiquen que somos un pueblo, que estamos tranquilos porque sabemos que tú estás en control, que tú reinas sobre todas las cosas. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Christopher. ¿Y cómo poder poner en práctica este mensaje si no tenemos espejo? Bueno, quizá alguna dama tenga su espejo pero tenemos a nuestro hermano al lado y vamos a usarlo de espejo. Y vamos a decirle algo que le anime a él, y quién sabe él nos dice algo que anime nuestro corazón y a cada uno de nosotros. ¿Se anima a hacerlo? Aquellos que están cerca de su esposa, sepárense de ella por un minuto. Porque, a ver, va a pasar esto, le va a querer decir algo espiritual y ella lo va a mirar. Si a vos no te creo, nada. Así que buscamos a alguien y le damos una palabra que le ayude a retener su fe y su esperanza. Y quién sabe, el Señor nos bendice con una palabra que esa persona nos va a decir a nosotros. Y cuando terminamos nos vamos a casa. Que tenga una buena semana. Hágalo.